Pues ya estamos grabando. Bueno, pues son justo ya las 4:30, así que si os parece vamos a ir empezando. Buenas tardes a todos. Me oigo con eco. Os pido por favor que apaguéis los micrófonos, ¿vale? Aquellos que no vayáis a hablar, ya sabéis que luego podéis siempre en el turno de preguntas activar el micrófono cuando queráis para hacer preguntas, pero durante la charla por favor apagarlo para que no haya interferencias. Vale, como decían, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo seminario. El ponente que tenemos hoy es el doctor Sebastián Videla. Tenemos redoble de tambores para presentarle hoy. Voy a silenciar a Sea. Vale, localizado el culpable. Ya le he silenciado. Bueno, os presento al doctor Sebastián Videla, que él es... hay alguien más por ahí. Un segundín que voy a silenciar a quien sea. Salomao, fecha o micrófono. A ver. Ya. Antes no era él, pero bueno. Ahora ya, sí, venga, a ver si ya la tercera va la vencida. Os decía que el doctor Sebastián Videla, que es quien nos va a impartir el seminario de hoy, es licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona, es especialista en farmacología clínica, que es el campo en el que trabaja fundamentalmente. Es especialista en el servicio de farmacología clínica del Hospital Universitario de Bellvitge y es el responsable de la unidad de soporte a la investigación clínica de dicho hospital. Además, es el jefe del Departamento de Investigación Clínica del Instituto de Investigación Biomédica de IDIBEL. Bueno, además de la labor aquí en el hospital y en investigación, ¿quién más está con el micrófono? Perdón, normalmente no tenemos tantos problemas con esto. Vale, ya. Además de esta labor en el hospital y en investigación, él también es profesor en la Universidad de Barcelona, profesor de farmacología clínica y bueno, tiene muchísima experiencia en todo el tema de ensayos clínicos y muchísima experiencia también en comunicación científica, escribiendo artículos y dando congresos. Por eso hoy nos va a hablar precisamente sobre este tema, sobre cómo publicar, cómo escribir artículos científicos. Cuenta con más de 200 artículos, con lo cual tiene suficiente experiencia como para que nos dé una clase muy interesante. Estoy segura de que todos vamos a aprender cosas muy útiles, pero creo que este seminario es especialmente relevante para los estudiantes predoctorales y también igual los alumnos de máster que os vais a enfrentar, os estáis enfrentando a la escritura de vuestros primeros artículos. Entonces, sí que os pediría que estéis especialmente atentos y que por favor aprovechéis el turno de preguntas, que normalmente no participáis demasiado, pero aprovechad el turno de preguntas para aclarar todas las dudas que tengáis. Y nada más que añadir, que muchísimas gracias por aceptar la invitación y cuando quieras puedes empezar, Sebastián. Pues nada, muchas gracias por invitarme a participar en este seminario. Más que un seminario debe ser una clase, porque como no podré interaccionar directamente con los alumnos y preguntarles mirando a los ojos, pues casi es una clase. Entonces, el título de cómo escribir un artículo científico, bueno, porque yo creo que es la parte final del proceso de investigación clínica, que a veces representa muchos años de trabajo y se recoge un artículo. Y quieras o no, pues bueno, pues tiene sus implicaciones. Y a veces está bien, bueno, conocer pues lo que implica escribir un artículo científico. Aquí mis conflictos de intereses, en azul los crematísticos y en gris los emocionales. Pues si alguno tiene algún problema de por dónde he corrido y tal, y como pueden ver, tengo conflictos emocionales con el Instituto de Oftalmología Aplicada del IOBA, o sea, el IOBA de Valladolid. ¿Cómo escribir un artículo científico? Yo esta charla más o menos de media hora que me han dicho que durara, la he estructurado en 3 partes. Una introducción, una estructura de un artículo científico y, bueno, las guías de publicación. Miren, como decía Oscar Wilde, un dramaturgo que vivió menos de 50 años, un gran dramaturgo, decía que no existen más que 2 reglas para escribir: tener algo que decir y decirlo.
Yo creo que esta es la base para escribir cualquier artículo. Y ahora les voy a intentar ayudar a cómo escribirlo de una manera científica. Yo no sé si saben, pero las revistas médicas nacen hace 350 años, con lo cual los artículos científicos no es una cosa nueva. Por ejemplo, el New England Journal of Medicine, una de las mejores revistas, nació en el 1811, tiene más de 200 años. El Lancet, el año que viene hará 200 años de su primera publicación. Y el British Medical Journal, otra revista, pues es del 1840. Con lo cual, cuando hablamos de artículos científicos, no es una cosa nueva. Ahora bien, el primer organismo que intentó definir cómo tenían que ser o escribirse los artículos científicos fue la Organización Nacional de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, hace exactamente 60 años, en 1962, y decía que la finalidad esencial de un artículo científico es comunicar los resultados de investigaciones, de ideas o debates de una manera clara, concisa y fidedigna. Repito, clara, concisa y fidedigna. Esto todavía es vigente. Y nos decía una cosa muy importante, que la publicación es una parte inherente al trabajo científico, a lo que se conoce como proceso de investigación. Miren, yo les voy a explicar. Yo estoy en un hospital universitario en lo que intento ayudar. Yo, como médico, mi finalidad es el paciente. Y yo, como llego al paciente, intentando ayudar a mis colegas médicos a desarrollar ideas que impliquen en el paciente, hacer investigación. Y miren, lo normal en un médico, pues también cualquier otras áreas de la investigación, es que cuando uno está, por ejemplo, delante del paciente, le surgen dudas. Estas dudas hacen generar preguntas. ¿Y qué es lo que hacemos normalmente en los médicos? Pues buscamos evidencias, hacemos una búsqueda bibliográfica. Es decir, buscamos artículos científicos publicados en revistas científicas. Una vez hacemos la selección de los artículos, generalmente hacemos una valoración crítica de estos artículos, vemos si estos artículos aportan respuestas a las preguntas que me surgen, y si me aportan las respuestas, pues las aplico en mis pacientes. Es decir, aclaro la duda. Pero mire, estamos en el año 2022 y les puedo asegurar que hay una gran mayoría de dudas, de preguntas que surgen delante del paciente y que no tienen una respuesta. ¿Y qué pasa en ello? Al no tener una respuesta, tenemos que ir a la investigación. Tenemos que hacer o desarrollar proyectos de investigación para contestar a estas preguntas. Y una vez he realizado el proyecto de investigación, mi objetivo es, pues bueno, publicarlo para que engrose la base de datos bibliográfica y que otros colegas puedan recoger el conocimiento que he generado. Les he dicho que la investigación para mí es un proceso de investigación. La investigación nace con la duda científica, y se recoge en un documento que se llama protocolo. Y para los que no son del área, recuerden que los protocolos tienen que ser aprobados por un comité ético. Muchos protocolos tienen que ser autorizados por las agencias reguladoras. Implica en el protocolo pues, que hay que incluir el diseño del estudio, el consentimiento informado, importantísimo, y más en el área de la medicina. Antes de comenzar cualquier trabajo de investigación clínica hay que registrarlo en una base de datos por cuestiones de transparencia, para que si las reglas del juego cambian en mitad del proyecto, no se cambien y mantengamos la idea original. Es decir, el protocolo acaba el proceso de investigación, se inicia con el protocolo y acaba con la comunicación de los resultados. En medio, como no, está el trabajo de campo, que es la recogida de información, y el análisis de la información que recogemos. Por tanto, el protocolo es un documento escrito, al igual que un artículo, es un texto estructurado que documenta, orienta y dirige la ejecución de un proyecto de investigación, y es el documento que recoge la pregunta por la cual se inicia el proyecto de investigación, toda la justificación, todo el background, todos los antecedentes que me llevan a realizar el proyecto de investigación, como no, la hipótesis de trabajo, los objetivos, las variables y los procedimientos. Este es el primer documento del proceso de investigación. Y la comunicación de resultados, que es el objetivo de este seminario, es escribir el artículo científico.
que no es más que un informe escrito, también texto estructurado, que intenta describir los resultados originales de una investigación de ideas o debates y que se va a publicar en una revista científica, conocida como peer review o revisión por pares o revisión por expertos. Supongo que todo el mundo sabe que cuando uno envía un artículo a una revista médica, el editor contacta con 2 personas expertas del área, le envía el artículo, como mínimo a 2, y este experto hace sus críticas o sus preguntas sobre el artículo, que los envía al editor, el editor los devuelve al investigador y el investigador los ha de contestar para que el artículo sea publicado. Y este más o menos es el procedimiento normal de un artículo. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿no? Porque como ahora tenemos, somos muchos en el mundo y tenemos todo tipo de ideas y negacionistas y tal, pues bueno, yo conozco científicos que se niegan a publicar. Entonces, yo les voy a dar razones por qué se ha de publicar. Miren, el primero es por un principio ético. La Asociación Médica Mundial, en la Declaración de Helsinki, que recoge los principios éticos de las investigaciones médicas en seres humanos, nos deja muy claro que el progreso de la medicina se basa en la investigación. Pero es más, yo creo que el progreso de la sociedad se basa en la investigación. Y en el punto 36 dice que los investigadores tienen el deber de poner a disposición del público los resultados de la investigación en seres humanos. Es decir, que desde un punto de vista ético, todo investigador tiene la obligación de dar a conocer al público pues, los hallazgos que ha encontrado, los resultados que ha encontrado en su trabajo de investigación. Como punto segundo, ¿por qué se ha de publicar? Porque como científicos tenemos un compromiso con la comunidad científica. Nosotros, cuando nos dedicamos a investigar, lo que estamos haciendo es generar conocimiento. Y tenemos la obligación de compartirlo con nuestros colegas, poner a disposición de la comunidad científica nuestro conocimiento para que la suma de los diferentes conocimientos nos haga avanzar más rápido. Recuerdo que la investigación clínica es imprescindible para mantener un nivel asistencial de excelencia. ¿Qué significa esto? Miren, no es porque esté dando un seminario en el IOBA, pero el IOBA es un centro de medicina de la excelencia. ¿Por qué? Porque combina la práctica clínica con la investigación. Y esto es lo que hace que ser un centro de excelencia y que de todo el mundo pues, sea un centro reconocido como donde se practica la mejor medicina. Y donde se practica la mejor medicina es donde se hace investigación. Y el tercer motivo por los que creo que se debe publicar, yo creo que es motivo, por ejemplo, personal. Mire, primero de todos es documentar mi trabajo. Les voy a explicar una experiencia mía de hace unos 10 o 12 años. Yo estaba moderando una mesa, una de mis áreas de investigación... Uy, perdón, no sé qué ha pasado. Una de mis áreas de investigación es el dolor. Yo estaba moderando un congreso europeo de dolor, estaba moderando una mesa con un británico y me supo mal porque era español. Él dijo en su presentación que había sido el primero en implantar una bomba de morfina. Es igual el detalle. Cuando acabó la presentación, con el carácter y el humor típico inglés, mi colega que moderaba la mesa le dijo si había publicado esto. Si había publicado y podía demostrar que era el primero que había implantado una bomba de infusión de morfina. Y él le dijo que no. ¿Y qué le respondió nuestro colega inglés? Si lo que no se investiga y no se escribe, o se escribe y no se publica, equivale a que no existe. Entonces yo creo que uno de los motivos, muchas veces, que hay que publicar es para documentar nuestro trabajo y que no nos quiten la originalidad. Uy, ahora no me avanza. Ahora. Otros motivos personales es el prestigio profesional, el alcanzar reconocimiento, el sentirse bien, o cómo no, obtener financiamiento, viajar a congresos, porque ustedes saben que la investigación cuesta dinero. Y cuando uno pide una beca pública, o becas o ayudas públicas, pues muchas veces el tener currículum pues es importante. Y muchas veces a la gente novel, a veces un círculo cerrado, cuesta de obtener financiamiento, con lo cual
se ha de publicar para hacer currículum y poder optar a becas públicas. Una cosa más altruista para el personal es ser parte del conocimiento, hacer crecer nuestra profesión, fortalecer nuestra disciplina, beneficiar a la población ofreciendo lo mejor de los nuestros pacientes y, sobre todo, yo creo que hay un motivo mucho más personal. Yo me gusta la medicina aplicada y la investigación aplicada, que haya investigación que repercute directamente en nuestros pacientes. Entonces yo creo que hay que generar conocimiento útil y el conocimiento útil no solo implica a nuestros pacientes, sino muchas veces nuestros gestores, por desgracia, se basan, para tomar decisiones e invertir en nuestra sanidad, se basan en resultados de la investigación. Y esto es lo que yo denomino conocimiento útil. Bien, dicha esta introducción, pues vamos a entrar en lo que es la estructura de un artículo científico. Les recuerdo que una buena investigación puede no conducir a un buen artículo si no se conoce el modo adecuado de elaborarlo. Es decir, como decía Oscar Wilde, uno puede tener una idea y escribirla, pero ahora hay que saber cómo hay que escribirla. Y recordarle que un artículo mal redactado puede dar al traste con el resultado, con la evidencia. Miren, el primer consejo que le doy cuando escriben un artículo, que primero definen la revista a la que quieren enviar el artículo y miren las normas de publicación de la revista, por si acaso, porque algunas revistas tienen sus peculiaridades. Bien, como artículo científico, un artículo científico consta de dos partes importantes, que es la página del título y el contenido o cuerpo del artículo. Dentro del contenido o cuerpo del artículo está el resumen o abstract, están las palabras clave, los descriptores del artículo, y dentro ya como cuerpo hay 4 apartados obligatorios, bueno, 5 mejor dicho, que es la introducción, los pacientes y métodos. En muchas revistas básicas hablan de materiales y métodos, yo prefiero hablar de pacientes porque no considero que un paciente sea un material. Entonces hay que hablar de pacientes y métodos en artículos de investigación clínica. El tercer apartado sería resultados, discusión y la bibliografía. La introducción, que es la primera parte del artículo, recoge qué información, qué antecedentes existen sobre la idea, la duda que no me ha surgido. Ha de recoger la hipótesis de trabajo y relacionada con la hipótesis de trabajo con el objetivo principal. Y una introducción ha de presentar de forma concisa y breve y hacer una reseña del estado actual de los conocimientos. En el fondo, una introducción de un buen artículo es un up-to-date, una puesta al día de los conocimientos que hay a este momento de escribir el artículo. Generalmente, la estructura, que suele ser de una sola página, no más, en las buenas revistas, página y media, o sea, a letra de 10 a doble espacio son 30 a 40 líneas. En esta estructura tiene que haber primero la presentación del tema, la pregunta, la duda por la cual yo voy a realizar el proyecto de investigación. 2, el up-to-date, recoger los trabajos previos sobre el tema y qué aspectos no están claros en esta recogida de datos y que me llevan a hacer la investigación. Si es posible, habría que introducir en la introducción, valga la redundancia, el interés que tiene el contexto científico. Y el último párrafo de la introducción se debe utilizar para plantear la hipótesis de trabajo y el objetivo del estudio. Hago un paréntesis aquí. No confundan hipótesis de trabajo con la hipótesis estadística. Son dos cosas diferentes. La hipótesis de trabajo es la hipótesis que yo creo que va a aparecer. Los pacientes tratados de esta manera van a tener un mejor resultado, van a ser respondedores, lo que sea, pero no tiene por qué ser la misma que el planteamiento de la hipótesis de estadística, la hipótesis nula. Ya entrando en el segundo apartado del artículo, están los pacientes y métodos. Y este apartado nada más recoge cómo se ha hecho y cómo se ha producido el trabajo científico, ¿no? Generalmente la estructura de este apartado consta de diseño, que es muy importante porque el diseño implica la robustez de los resultados, la población a estudio, importantísima, las características, los criterios de inclusión y exclusión. ¿Por qué? Porque muchas veces los estudios no son reproducibles simplemente porque las características de la población estudiada no son las mismas, aunque sea la misma enfermedad.
El tercero obligatorio, qué intervenciones, qué tratamientos se están investigando. Las variables a estudios, con qué variable yo voy a contestar el objetivo del estudio. Es decir, voy a mirar el nivel de colesterol, voy a mirar el nivel de colesterol en sangre y aquí pongo la variable, voy a recoger con un Itachi, bla, 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 y me va a dar en miligramos decilitro, lo que sea, las variables a estudio. Y por último, apartado que es importantísimo, que es el análisis estadístico y el cual incluye el tamaño de la muestra. Les recuerdo que a priori, en un estudio clínico, hay que hacer un cálculo del tamaño de la muestra para saber si los resultados que vamos a tener a posteriori, una vez realizado el trabajo de investigación, estos van a tener suficiente poder estadístico. Pero muchas veces, o una gran parte de las veces, uno no puede hacer una estimación del cálculo del tamaño de la muestra y trabaja con lo que tiene. El tercer apartado son los resultados. Yo tengo que explicar lo que se ha obtenido. Y la estructura básica de un apartado de resultados son, primero, comenzar con las características basales de la población estudio para saber si son extrapolables a otras, los resultados de la variable a estudio y, sobre todo, si trabajamos con seres humanos, la seguridad. Pongo si procede porque hay algunos trabajos que no es necesario incluir la seguridad. Pero bueno, en principio, estas serían las tres partes que han de constar el apartado de resultados, la estructura del apartado de resultados, características basales, variables a estudio y la seguridad. Y por último, que es la parte más divertida y más creativa probablemente del artículo científico, es ¿qué aporta mi trabajo a la comunidad científica? Una vez dicho esto, les recuerdo que un artículo científico, al igual que un proceso científico, pues bueno, tiene una introducción, en lo cual consta la hipótesis de trabajo y el objetivo principal, que tienen que estar relacionados. Este objetivo principal tiene que estar relacionado con la variable principal y con el cálculo del tamaño de la muestra en métodos. Tienen que estar relacionados, obviamente, con los resultados y con la discusión. Es decir, que tiene que haber un nexo de continuidad de hipótesis de trabajo, objetivo principal, variable principal, cálculo del tamaño de la muestra, variable principal y conclusión. Y esto nos llevará a que el título que hablaremos ahora del artículo de investigación tiene que estar relacionado con la hipótesis de trabajo y a lo mejor con los resultados. Bien, dicho esto es el cuerpo del artículo. También he dicho que en un artículo consta o tiene que haber un resumen, un abstract. Les recuerdo que el abstract es un reto. Yo en la Universidad de Barcelona, uno de los trabajos que hago hacer a los estudiantes de sexto de medicina es que me escriban abstracts. Escribir un abstract puede ser un reto. Escribir lo que yo he hecho en pocas palabras, pues tiene su mérito. El resumen generalmente está limitado de palabras, depende de la revista, está entre 150 a 300 palabras. El resumen nos ha de permitir identificar de forma rápida y precisa el contenido básico del estudio y se aconseja que la redacción del resumen sea toda en pasado, excepto la interpretación o conclusión del mismo en presente. La estructura de un resumen es igual que la del cuerpo de un artículo. Introducción, métodos, resultados e interpretación. Hay artículos que no lo quieren estructurado el abstract y lo hacen todo como si fuera un texto, pero en el fondo, aunque sea todo un texto de 150 o 300 palabras, mantiene la estructura de introducción, métodos, resultados e interpretación. Y por último, la página del título. ¿Qué debe contener la página del título? Pues obviamente el título. Les recuerdo que un título tiene una estructura corta, con un límite generalmente de 15 palabras, es otro reto. Transcribir bien un título es lo que nos puede hacer que yo cuando hago una búsqueda en PubMed me enganche no para leer el artículo, al menos leer el abstract. Y en estas 15 palabras uno debe describir el contenido del artículo. Además nos piden un título corto. Si el título debe tener 15 palabras, el título corto debe tener 6 o 7, la mitad. Debe tener la autoría o los autores del artículo. Debe tener la afiliación de cada autor. Hay autores que pueden tener más de una afiliación. Yo en mi caso tengo la del hospital y la de la universidad. Nos piden un autor de correspondencia.
que es aquel investigador que una vez publicado el artículo, si hay algún comentario o se solicita algo, intentarán contactar con él. Y esto, aunque parezca raro, suele ser más frecuente de lo que imaginamos. A mí me llegan bastantes artículos pidiéndome artículos o pidiendo aclaraciones sobre artículos de otros investigadores que están trabajando en las mismas áreas de investigación. Cada vez más, la mayoría de revistas nos piden las atribuciones de autoría. Yo creo que esto es importantísimo. Tenemos que decir qué hemos hecho cada uno en el artículo. La financiación, de dónde sale, los conflictos de intereses y los agradecimientos. Yo me gustaría, no sé si lo saben, pero me gustaría, yo una cosa que cuando haces investigación y después de a lo mejor 1, 2 o 3 años o 4 de trabajo y vas a publicar, donde muchas veces salen conflictos, es quién tiene que ser autor y quién no, y las atribuciones. Yo para explicar esta parte me voy a referir al Comité Internacional de Editores de Medicinas Médicas, en el cual están todas estas que he dicho antes, el New England, Lancet, British, etcétera, y que ellos definen, ya hace años han definido cuál es el rol que tiene que tener un autor y cuál es el rol de los que contribuyen. ¿Quién tiene que ser autor de cabecera? Autor de cabecera es aquel que aparece el apellido con la inicial de su nombre, generalmente, en el artículo. Ellos definen que para ser un autor de cabecera son aquellos investigadores que hayan aportado una contribución sustancial en la concepción o diseño del trabajo o en la adquisición, análisis o interpretación de los datos. Una contribución sustancial. Y además dicen y, es decir, que suma, que hayan hecho el del borrador del artículo o lo hayan revisado críticamente y que lo haya aprobado al final y que esté de acuerdo con todo lo que se dice en el artículo. Es decir, 4 condiciones que suman. 3 no sirven, 2 no sirven, tienen que ser las 4. ¿Y dónde aparece el conflicto? Miren, yo tuve la gran suerte de participar en una comisión europea hace unos 15 años, en lo cual aprendí una cosa, que es que uno cuando hace la publicación, y sé que esto trae muchos conflictos y esto es discutible, quien tiene que ser un autor de cabecera es aquel que haya aportado una contribución científica, no una contribución técnica. Es decir, una contribución técnica lo puede hacer a lo mejor la persona que cada día en el laboratorio nos mide la hemoglobina. Entonces, aquí viene el conflicto. En la investigación clínica, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la adquisición de datos. Y el punto 3, fíjense, que dicen en el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas que no es justificable que aparecen como autores de cabecera aquellos investigadores que se dedican a incluir pacientes, porque es un trabajo técnico, o sea, que no han pensado protocolos, sino que lo ejecutan, o aquellos que no han hecho una revisión crítica, o simplemente que recogen datos o que proporcionan el cuidado a los pacientes. Y aquí entra en una discusión muy importante, sobre todo en la clase médica, porque muchas veces si estos médicos no trataran a los pacientes y los incluyeran en los ensayos clínicos, no habría información. Y lo que dice el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas es que ellos tienen que ir on behalf of, en grupo, o en agradecimientos. Lo dejo aquí, supongo que después habrá preguntas sobre ello. Y bien, y la última parte de la clase es ayudaros o deciros una cosa que yo creo que es muy importante, que son las guías de publicación. Miren, estas guías nacen, para saber dónde vienen. Este mismo Comité Internacional de Revistas Médicas, en la década de los 80, se hizo la siguiente pregunta. Les recuerdo que las revistas médicas, por ejemplo, del área de medicina, son de más de 200 años. Y ellos, 200 años después, casi se preguntan, ¿cuál es el valor, cuál es la importancia que tienen los resultados en la toma de decisiones, los resultados publicados en mi revista, en las tomas de decisiones con mis pacientes? Es decir, una implicación muy directa con la práctica clínica. Y después de una década de trabajar conjuntamente, llegaron a la siguiente conclusión, que había deficiencias metodológicas en cómo se publica. En cómo se publica. No quiere decir en cómo se ha llevado la publicación del estudio, que afectaban a todas las especialidades médicas y a todos los diseños. Y que tenían influencia negativa sobre las decisiones médicas.
Y de aquí nacen las normativas de publicación. Lo único, como concepto, las normativas de publicación son directrices de consenso que recogen puntos específicos, puntos críticos sobre la información que deben aportar los autores en sus estudios, con la intención de ayudar al investigador a escribir un artículo de una manera clara y transparente, a los revisores y editores a encontrar los puntos débiles para evitar su publicación o mejorar su publicación, y a los lectores para aumentar su fiabilidad y relevancia sobre los resultados que están leyendo. Entonces aquí viene lo importante. ¿Cuántas directivas de publicación existen? Tantas como diseños de estudios. A nivel general, si en el área de investigación clínica, médica, podemos agrupar las publicaciones de menor a mayor importancia sobre la relación de causalidad. Quiero decir que si yo doy un tratamiento, la curación se debe al tratamiento y no a otras variables, pues va desde un informe de casos aislados, con menos relación de causalidad, a la serie de casos sin controles, a la serie de casos con controles de la bibliografía, análisis de bases de datos informatizadas, a los estudios observacionales de caso y control de cortes, a los ensayos clínicos y a los metaanálisis de ensayos clínicos con publicaciones o metaanálisis con datos originales de los ensayos clínicos. Les recuerdo que esto es la medicina basada en la evidencia, o mejor dicho, medicina basada en pruebas. Bien, yo les recomiendo que recuerden esta web, la Equator. La Equator es una iniciativa del gobierno británico, ahora ya no, que puso el dinero e intentó recoger de una manera gratuita todas las guías de publicación. El otro día, cuando revisaba la clase, o sea, este fin de semana, actualmente hay 488 guías para publicar los trabajos de investigación. Van desde los ensayos clínicos con la famosa CONSOR y todas sus derivaciones, los estudios observacionales, las revisiones sistemáticas, las publicaciones de los protocolos de estudio, casos clínicos, etc. Yo les recomiendo que si tienen dudas, que busquen cuál es su diseño y les ayudarán a seguir. ¿Todo esto para qué? Miren, esto es una plaza de Chicago en donde se puede jugar a básquet y uno se puede pasar de coña jugando a básquet. Y esto es ir al estadio Red Bulls en Chicago y ver cómo se juega a básquet de una manera profesional, con árbitros, con cámaras, con líneas, etcétera, con unas reglas del juego. Claro, jugar en un patio de una calle, pues no es lo mismo que jugar en un estadio con todas las reglas. Entonces, lo que pretende las reglas o las guías de publicación es profesionalizar precisamente los artículos científicos. La CONSOR, que es la de los ensayos clínicos, en la cual yo tuve el placer de participar en la redacción de esta CONSOR, pues nace en el año 93, ha habido 2 adaptaciones y lo que hace esta guía es un mínimo de sets o recomendaciones, exactamente 25 puntos, y un flowchart, un diagrama de flujo de los pacientes, en los cuales debe contener cualquier artículo que se base en un ensayo clínico. Si quieren y tienen insomnio un día, pues pueden coger el artículo denso, en el cual te explica cómo elaborar o llegar a este punto final, los artículos cortos, y si lo quieren en castellano, en la revista Medicina Clínica, pues lo tienen. ¿Y qué es esto? Simplemente lo que hacen estas guías de publicación es poner en cada apartado, introducción, en métodos, etcétera, lo que debe contener. Y ahora muchas guías, esto es un ejemplo real, cuando tú envías la publicación, te piden que rellenes el formulario checklist y pongas en tu artículo, aquí en la columna de su derecha, que pongan en qué página se encuentran cada apartado o cada especificación que te piden. Y si no procede, pues se dice que no procede. Y esto es un ejemplo real de lo que es una guía de publicación y del contenido, que no voy a entrar ahora para adaptarme al tiempo, del contenido que debe tener un artículo científico. Si se fijan, por ejemplo, la CONSOR de ensayos clínicos y lo dividen por partes, verán que el 40% se refiere a métodos. Esto es muy fácil de entender. Lo que realmente ha cambiado la práctica clínica han sido los ensayos clínicos, que es el patrón oro de la investigación, con lo cual prácticamente, no la mitad, pero 2/5 partes del contenido de un artículo se basan en los métodos. Bien, creo que me he adaptado a la media hora que me pidió Laura. Yo creo que no se desesperen. Cuando hay que escribir un artículo científico
necesita una curva de aprendizaje. El primero saldrá también, pero hay que atreverse, el segundo también. Es un trabajo en equipo, no nos olvidemos. Mi recomendación es que uno tiene que ser el líder, trabajar con 2 o 3 el borrador para que tire adelante y después pasarlo a todos los miembros o autores de la publicación. Bueno, no sé si ha llenado sus expectativas. Muchas gracias. Espero que me haya adaptado el tiempo. Sí, perfectamente. Vamos muy bien de tiempo. Nada, muchas gracias por el seminario. Yo creo que ha sido muy interesante. Y ahora, bueno, veo levantada la mano el profesor Pastor, así que bueno, yo espero que hoy haya muchos de los alumnos de máster que te pregunten, eso espero. Has llegado a tener 92 asistentes, con lo cual eres todo un récord, o sea que yo creo que vas a pasar al Guinness. Y yo quería que enfatizaras 2 o 3 cosas. Una de ellas, que cada vez nos insisten más, es en la descripción pormenorizada de qué es lo que ha hecho cada uno. O sea, hace unos años simplemente se pedía como una recomendación general y ahora mismo te obligan en las revistas a que pormenorices qué has hecho realmente. Evidentemente uno puede mentir, pero eso hace unos años no te lo pedían y ahora ya te lo piden permanentemente, ¿no? La otra cosa en la que me gustaría, si puedes, que enfatices es en las guías, por ejemplo, la de Consort. En los últimos ensayos clínicos que hemos intentado publicar, te lo piden. Es decir, tenemos que estar preparados para responder a ese diagrama o ese flujo donde lo que nos piden son aclaraciones y nosotros tenemos que poner a la derecha la página de nuestro manuscrito donde se contesta exactamente a la pregunta que te hacen en el lado izquierdo y que eso está estandarizada y que, como muy bien has dicho, son aproximadamente 25 ítems. Y el último cosa era que has elegido un deporte fantástico que es el baloncesto. Yo mido 1,67, no me atrevo a decir cuánto mides tú. Entonces, los que medimos poco, joder, ¿qué hacemos? ¿Nos dedicamos al pádel o qué? Porque claro, vamos, jugar al baloncesto, bueno, aparte ya estoy mayor, pero ya nunca me he atrevido. O sea, que yo te pediría para la próxima charla, joder, buscar un ejemplo menos humillante para los bajitos. Bueno, un abrazo y ojalá y, vamos, toda la gente haya aprendido lo muchísimo que he aprendido yo. Gracias, Sebas. Bueno, intentando contestar la primera pregunta, ahora hay que poner las contribuciones y es cada vez más obligatorio. Y te piden que seas honesto. ¿Por qué? Es lo que he explicado antes. A mí me costó, de entender quién tiene que ser autor de cabecera. Es aquel que tiene una contribución científica, es un artículo científico. Entonces, ahí hay que poner desde quién ha redactado el protocolo del estudio, si has participado o no, quién ha participado, por ejemplo, en la recolección de datos, quién ha participado en la estadística, en la redacción del escrito del artículo, o simplemente lo ha revisado. Y hay que ser muy honesto. Yo creo que cada vez lo piden más y esto es por la transparencia. Y porque sabemos, yo creo que hay otra cosa más que aprendí por ahí, que no todo el mundo puede hacer de todo. Es decir, yo aunque soy médico, no soy médico clínico. Yo no puedo, yo ahora me ponen delante un paciente y vamos, estaría nervioso, porque soy farmacólogo clínico de medicina asistencial y yo estoy al lado de vosotros, los médicos que veis pacientes. Y esto hay que dejarlo bien claro, porque a veces se pueden prestar. Yo tengo el ejemplo de, no voy a decir el nombre, de una catedrática muy importante de Barcelona, que decía que veía pacientes, que daba a entender que ella hacía los trabajos clínicos cuando ella hacía trabajo de laboratorio. Entonces, yo creo que hay que ser transparente y poner lo que ha hecho cada uno siempre desde el punto de vista científico. Como tú has dicho bien, pues sí, se puede mentir, claro que sí. Ya sabemos que, y más los latinos, que a veces somos picarescas y tal. Los más de aquí, más católicos, porque los nórdicos son esto, más, parece ser más serios, ¿no? Bien, la segunda pregunta que me decías es que preguntaran los doctorado, ¿no?
No, era simplemente nada. Yo creo que con esa vale porque la más importante era lo del baloncesto y no me la vas a contestar, o sea que nada. No Bueno, te sí, preocupes. a ver, hay bases que son bajitos y son muy buenos, ¿eh? Yo también soy bajito, ¿eh? Era para no poner el fútbol, porque si no tengo un dilema. ¿A quién pongo? ¿Al Barça o a quién? Gracias. Bueno, pues por retomar lo que decías, espero que los alumnos se animen a hacer preguntas. Yo por redundar un poco mientras alguien levanta la mano, venga, que espero que os animéis por una vez. Por redundar un poco en lo de la autoría, sí que es verdad que se puede mentir, pero qué duda cabe que si te lo piden ya es más, no sé, es como que es más flagrante el delito, por decir de alguna manera, ¿vale? No estás poniendo nombres ahí sin más, estás diciendo específicamente esta persona ha hecho esto que en realidad no lo ha hecho. Entonces, yo creo que, como dices, todo ayuda un poco a la transparencia y si es verdad que a veces es difícil discernir muy bien quién debe estar y quién no, en algunos casos, porque es lo que dices, a veces, pues, por ejemplo, hay trabajo técnico, lo que decías antes, de yo que sé, medir la hemoglobina, no sé qué, pero hay veces que a lo mejor esa persona que está haciendo la determinación de hemoglobina, en el fondo, también sugiere cosas a nivel científico, entonces... Esto es otra cosa, ¿eh? Esto ahí sí que tiene que a lo mejor aparecer, porque entonces ya está actuando como de una manera científica. Una cosa es el trabajo puramente técnico, que tú le dices, haz esto, sigue el protocolo, su PNT lo hace en un laboratorio, y otra cosa es aportar ciencia. A ver, yo te pongo otro posible conflicto. ¿Cuántas veces entre colegas, pues, y te llevas bien, tú sugieres una idea? El sugerir una idea que lleva un artículo tienes que aparecer como autor. Sí, también. A veces no lo sé, depende de la implicación que tenga. Es que no, a veces las fronteras, yo recuerdo que la medicina no son blancos y negros, son grises. Y muchas veces la zona de gris es interpretable. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, venga, a ver si se anima alguien. Estamos casi 100 personas. Bueno, pues veo que no hemos conseguido que se animen a preguntar. Bueno, yo espero que sí que al menos a todos os haya resultado útil saber también los sitios en los que podéis también consultar el por qué es importante publicar. Como bien has dicho, yo creo que es una obligación ética y no solo la investigación hecha en humanos, como decía, sino toda la investigación debería ser éticamente, estamos obligados a hacerlo. Entonces, bueno, yo creo que sí. Había levantado la mano por ahí Dolores, pero ha desaparecido. No sé si... No, ha debido ser accidente. Sí. Accidente. Adelante. Mira, quería también, yo no soy investigadora, pero bueno, apoyo así a algunos investigadores. Y quería ver si podías explicar un poco la importancia, si viene al caso, de la publicación cuando alguien hace un proyecto de investigación, el publicarlo el someterlo en el Clinical Trials y en el Pan-African Trials, registrarlo. Un poco la importancia que tiene eso, porque bueno, habrá algunos que... Mira, tiene mucha importancia. Lo he intentado explicar en la clase, pero probablemente he ido muy rápido. En el año 2005 se ha obligado a que tú, cuando tengas un protocolo de investigación, esté registrado en una base de datos. Una base de datos es clinicaltrials.gov. Clinicaltrials.gov recoge todo tipo de estudio en pacientes. Es una base de datos que a lo mejor te lleva 2 horas rellenarla y que tú, cuando tienes el protocolo, teóricamente el clinicaltrials.gov te dice que lo registres como mucho al mes de haber incluido el primer paciente. Y tú pones pues una pequeña introducción, el objetivo, etcétera. ¿Por qué tiene importancia esto? Mucha. Mira, yo una cosa que he aprendido en mi carrera de medicina es que cuando uno hace un protocolo piensa que A más B da C, ¿vale? Y cuando acabas el trabajo, A más B ha dado D, no ha dado C. ¿Y qué hace muchas veces el investigador? Sabe que si lo publica así, y esto es condición humana, probablemente no tendrá el impacto en su publicación que él preveía. Entonces, ¿qué pasaba antes? Se habían dado cuenta los editores de revistas que muchos artículos resaltaban como objetivo principal lo que había sido un secundario.
y lo llevaban a objetivo principal para tener una buena publicación, cuando el cálculo del tamaño muestral, la estimación, no estaba pensada para contestar esa segunda pregunta. Entonces, por cuestión de transparencia, actualmente te piden, que te están pidiendo que registres todos los estudios en humanos al principio, el protocolo. ¿Para qué? Mira, yo te digo, yo soy médico y me toca hacer revisión en buenas revistas. El otro día revisé uno de cardiología, yo no soy cardiólogo. Pero, ¿qué hice al editor? Porque me pedía una buena revista. Párese o fíjese en material. Era el tercer revisor, en material y métodos. Me fui a ClinicalTrials, me bajé y yo vi que la variable principal que decían ellos no estaba recogida en el artículo. Yo advertí al editor. Miren, hace 3 años colgaron ClinicalTrials.gov que iban a hacer esto como variable principal y ahora no está. Yo creo que, yendo más para allá, hay gente que dice que esto es un fraude. Yo no lo veo así, pero no es lo que yo había pensado. Por eso creo que es muy importante registrar, sobre todo los estudios con seres humanos, registrarlos antes. Y el ClinicalTrials.gov es, para mí, de las mejores porque recoge estudios observacionales y ensayos clínicos. En Europa tenemos el EUDRAC-CT. Si es un ensayo clínico con medicamento, estamos obligados a registrarlo en el EUDRAC-CT, Clinical Trials. EUDRAC, que también sirve. Los japoneses tienen su base de datos, que es buena. Canadá tiene también la suya, pero lo que es estándar es el ClinicalTrials.gov. Bueno, yo me encuentro a veces con la disyuntiva de que las revistas americanas te piden el ClinicalTrials.gov, que tú registres o tengas el número de registro en el ClinicalTrials.gov. Y en cambio, si el ensayo clínico se ha hecho en Europa, tú tienes el de EUDRAC-CT. Ya te aceptan el europeo, pero muchos investigadores, colegas nuestros, pues lo registran los dos para evitar problemas a la hora de publicación. Perfecto. Gracias. De nada. Muchas gracias. Salomao. Enciende el micrófono. Ok. Ah. Eu estava pensando sobre a publicação e eu estava pensando aqui, e uma vez que esté publicado o trabalho, o artículo científico, pode ocorrer que alguém da comunidade científica lo critique ou haga sugerências para cambiá-lo. Pode ocorrer isso. E a outra questão é sobre em que revista publicar, por questões de costes. Eu estou em um país que quase não publica quase nada, então eu estava a pensar em que revista publicar nessas condições. A ver, tus dos preguntas son muy buenas. Mira, la primera, yo sí no estoy de acuerdo, tengo alguna crítica al artículo, puedo hacer una carta al editor y me la publican criticando. Entonces, lo que hace la revista es enviar a los autores y los autores contestan. Y fíjate que muchas veces, cuando en la parte de cartas al editor, pues aparece la crítica que me han hecho contra la contrarrespuesta del autor. Y es la manera de hacerlo. Esto es lo normal. Yo creo que no somos poseedores de la verdad. Y aparte te recuerdo una cosa, que las verdades de hoy son las mentiras del mañana, en medicina. O sea que con lo cual está bien que nos critiquen. Esto por un lado. Ahora, cambiarte el artículo una vez publicado, una fe de ratas, pero tiene que ser una fe de ratas aceptada por el investigador, el corresponding author en este caso, y el editor de la revista. 2. Mira, me encanta que me hagas esta pregunta, ¿en qué revista publicar? Yo creo que ahora estamos sufriendo una cosa que es de la última década. Mira, medicina nuclear, la medicina nuclear, que son revistas de factor impacto lo más baja 4 o 5, todas se han puesto de acuerdo, todas, para pagar $3.000. ¿Por qué? Yo creo que el mundo de las publicaciones se está poniendo como un business. Es increíble. Mira, y hablo de una revista que conozco, Lancet. Tú envías al Lancet original, es gratis si te lo aceptan. Y vamos, quien tenga un Lancet es para estar muy contento, ¿no? Pero es muy curioso porque ahora el Lancet, como el JAMA,
te están diciendo que si no te lo aceptan en su revista, pero me ha pasado a mí hace poco, pero que lo envíes a uno de su grupo. Exactamente nos dijeron que lo enviáramos el Lancet Public Health. ¿Sabes cuánto cuesta el Lancet Public Health? $5.000. Claro, cuando tú ves esto, dices, a ver, ¿esto es que tiene negocio o no? Lo que sí que hago, yo sé que en tu país es difícil para tener recursos económicos. Lo que ahora cuando pedimos una beca, lo que solemos hacer es incluir un budget, un presupuesto para la publicación. Porque ahora la tendencia es que la gran mayoría de revistas son de pago, van a ser de pago, porque es un negocio. Yo creo que estamos condenados. Ojalá me equivoque, ¿eh? Sebas, has dicho que las revistas de medicina nuclear se han puesto de acuerdo para pagar. No, para cobrar. Ay, perdona. Ya, joder, Gracias. es que si no, menudo chollo. Nos vamos a poner todos a publicar en medicina nuclear si te pagan. Para que los autores paguen. O sea, para que no, sí. No tenía yo mucha duda. No, pero es increíble esto del mundo de las publicaciones. Entonces, ¿en qué revista publicar? No sé. Primero de tu área, de donde sea. Yo, a lo mejor porque soy optimista de naturaleza, primero elijo una muy potente que de mi área, sabiendo que puedo estar no aceptado por los resultados que tengo. ¿Por qué? Porque si conseguimos que nos la revisen, mi experiencia personal es que cada vez que te revisan un artículo, generalmente lo mejoran. Y muchas veces los revisores te encuentran cosas que tú, como tienes el síndrome de Estocolmo, que lo has leído tantas veces, estás tan implicado, no te das cuenta y a veces te hacen comentarios. Algún revisor que dices, caramba, pues tiene razón, esto hay que mejorarlo, esto no se entiende. Entonces, si te lo consigues, que pase a revisores y que el revisor, el editor que no lo acepta, pero te envía los comentarios del revisor, tú puedes o tienes seguro que mejoras tu artículo. Yeah. Muchas gracias. La verdad es que sí, hemos abierto la caja de Pandora con el tema de las publicaciones y los costes de publicación. Yo lo que sí que he visto en algunas revistas es que para determinados países que consideran que tienen pocos ingresos en investigación, o no sé cómo lo ponen, los gastos de publicación son gratis en alguna revista, con lo cual, pues... eso es cierto. Es el caso, entonces, en algunas sí que tienen esa salvedad, pero sí, lo cierto es que es un negocio que cada día lo único que hace es subir los precios y yo creo que esto va a seguir así hasta que explote, porque sí. pinta de que vaya a cambiar. De hecho, hace poco salió por ahí un vídeo que se hizo viral criticando un poco que Nature había subido, creo que a $11.000 o algo así el coste de publicación. Entonces, pues bueno, ese es el panorama que hay, pero bueno. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Me parece que no. Pues si no, si os parece, lo podemos dejar aquí. Muchísimas gracias. ¿Te envío la presentación para que la cuelgues o...? Como quieras. Vamos a colgar el vídeo en el canal de YouTube como siempre, pero si quieres la puedes mandar y miramos si la podemos dejar accesible en De acuerdo. la web de los seminarios. Vale, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias de nuevo por el seminario tan interesante. Muchas gracias a todos por asistir y nos vemos dentro de 2 semanas, el 9 de marzo, a la misma hora, a las 4:30, que nos dará un seminario el doctor David Bernardo de la Universidad de Valladolid, en el que nos va a hablar un poco sobre aplicaciones de la citometría espectral. Así que nada, muchas gracias a todos y que tengáis buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.